Recordemos que todo, digamos, toda esta principal, desencadenamiento de ataques por parte de Rusia y este recrudecimiento de la naturaleza bélica del conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido principalmente por la destrucción de un puente que era clave para, para Rusia, ya que unía Rusia y Crimea. El puente no me acuerdo cómo se llamaba, el Krich, era el Kerch, perdón, que no me salía el nombre, el Kerch, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a ver principalmente cómo ha sido la explosión. Получается, Да, на в сторону Керчи. сторону Керчи. Правая полоса в сторону Керчи. O sea, Получается, Да, absolutamente espectacular. Es la destrucción de un puente que sirve de paso entre Rusia y Ucrania. Hemos visto la explosión, es increíble, la fuerza de la explosión, espectacular. Y aquí lo dice José Luis Marín. Este es un puente que une Rusia con la península de Crimea, recordemos, anexionada en 2014 por Rusia, y era vital para Rusia precisamente porque unía esa península de Crimea con todo el resto del territorio ruso. ¿De acuerdo? Sobre esta explosión, lo que comenta José Luis Marín, que antes de la construcción del puente en 2018, las únicas conexiones de la península de Crimea con Rusia eran marítimas. ¿De acuerdo? Y después de 2018, cuando se construyó, la infraestructura se había convertido en el cordón umbilical de la región. Porque aquí vemos, ¿de acuerdo? Líneas de ferrocarril, el canal de Crimea. Fijaos cómo ese puente, ¿de acuerdo?, unía el estrecho de Kerch. Era absolutamente vital. Todas esas conexiones que podía hacerse desde esa península más alejada de Rusia, porque recordemos, Crimea formaba parte de Ucrania hasta 2014, que se anexionó Rusia, por tanto no tenía hechas esas conexiones, porque al no formar parte del mismo país, pues ningún estado se había preocupado por hacer conexiones entre la provincia de Crimea y Rusia. Y después este puente pues era una infraestructura absolutamente vital para Rusia y para sus intereses dentro de esta guerra. Con la destrucción del puente, como comentábamos, tan solo hay oportunidad ahora de hacer vía marítima esas conexiones, ¿de acuerdo? Porque lo dice aquí, las únicas conexiones de la península de Crimea con Rusia eran marítimas, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí podemos ver la gran importancia que tenía este puente para los intereses de Rusia. Era absolutamente vital. A sabiendas de esto, ¿qué ha sucedido? Pues una cosa que ha sido absolutamente Министерства обороны demencial. по плану Генерального штаба России. Absolutamente demencial. Y es que Rusia ha considerado que ese ataque era de una gravedad tal que merecía una respuesta contundente. Aquí vemos un discurso de Putin. Vamos a verlo atentamente porque es muy importante. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений. Прошу министра обороны доложить о результатах. Сегодня утром по предложению... Aquí vemos que destaca franquismo mal democracia bien. Muchas gracias por tu mensaje que aporta muchísimo al chat. Aquí vemos cómo Putin califica el ataque directamente de terrorista y dice que todo lo que vaya contra los intereses de la Federación Rusa tendrá una contestación contundente. Y eso ha sido precisamente lo que ha ocurrido. O sea, el enfado de Putin ha sido tal por la destrucción del puente Kerch que fijaos,
ha habido un ataque aéreo masivo por parte de Rusia a Ucrania. Ha lanzado más de un centenar de misiles y drones contra todo el territorio ucraniano. Los principales objetivos del ataque han sido centrales eléctricas, telecomunicaciones y plantas de tratamiento de aguas. Y es que esto es muy importante porque hay que destacar que este ataque ruso no ha ido enfocado a la ayuda de las tropas que se encuentran ahora mismo en territorio ucraniano, por ejemplo, no ha ido enfocado a objetivos militares. La ofensiva de Rusia en esta ocasión ha ido directa a atacar infraestructura civil, es decir, infraestructura, edificios o plantas de térmicas, lo que sea, edificios o sitios, lugares que son civiles, no son militares. No ha atacado cuarteles militares, no ha atacado armamento o vehículos militares ucranianos. Ha ido directo a atacar todo posiciones civiles. ¿De acuerdo? Aquí vemos, las ciudades más afectadas por el ataque han sido Kiev y Dnipropetrovsk, pero los impactos se han producido por todo el país. Muchas regiones han reportado apagones masivos, pérdida de suministro de agua y caídas de internet. Y es que, como comentaba, ese era el objetivo de Rusia, atacar a posiciones civiles para cortar internet, para cortar suministro de agua, para realizar apagones eléctricos. Esto va directo a afectar a la población civil, lo cual se utiliza muchas veces en guerra también para minar la moral del enemigo. Porque, evidentemente, si tú estás apoyando a tus tropas o estás viviendo la guerra desde una cierta distancia, no es lo mismo a que de repente, por un ataque brutal de tu enemigo, tú te veas sometido sin luz o sin internet o sin poder acceder a agua potable por culpa de esos ataques. El ataque llega solo 3 días después de 2 acontecimientos de relevancia: el ataque contra el puente de Kerch y el nombramiento de Sergei Surovikin. De acuerdo, que lo han nombrado el comandante supremo de las tropas rusas en Ucrania. Sobre todo, esto viene motivado, este señor evidentemente ahora es el jefe supremo de todo el ejército de Ucrania, pero viene motivado principalmente pues el ataque contra el puente de Kerch que acabamos de ver. Entonces hemos visto aquí que Rusia no se han dado con chiquitas a la hora de hacer una contraofensiva y de responder a esa explosión en el puente de Kerch, que recordemos lo ha inutilizado totalmente, y esa conexión Rusia-Crimea se ha visto profundamente afectada. En el primer reporte, a pesar de que ya se sabe que han sido más de 100 misiles, en el primer reporte se había indicado que se había atacado a 20 ciudades con 83 misiles. Y como dice aquí DatoWorld, toda era infraestructura civil. Si aumentamos el mapa, podemos ver dónde están los puntos donde ha atacado 20 ciudades diferentes donde se han lanzado más de 83 misiles. La más afectada ha sido Kiev, la capital, porque como es de lógica, como indica la lógica, las capitales o ciudades más importantes de las zonas enemigas son las primeras que suelen sufrir ese tipo de ataques por parte del enemigo. El ataque ha sido devastador, ha sido brutal. Y fijaos en diferentes infraestructuras que ha derribado. Ahora vamos a ver un poco de zonas civiles como parques, etcétera. También zonas estratégicas, aunque también de ámbito civil, como en este caso una central térmica. Vamos a ver un poco de todo el destrozo que ha hecho Rusia. Fijaos, esto es una central térmica en Kiev. Lo veis todo a sitios estratégicos, edificios civiles. Aquí, por ejemplo, lo vemos en una área residencial. Fijaos, esta noche se informó de casi una docena de ataques con misiles rusos. Apuntó a una zona residencial. Fijaos cómo ha quedado. Ночью, в 2 часа ночи, тупо многоэтажку уничтожили. Ёбаные твари, блядь.
Вот Completamente devastada la zona. Parece casi una imagen propia de un videojuego de naturaleza bélica. O sea, todo rodeado de fuego, todo devastado y, como decimos, zonas residenciales. Nada que ver con lo militar. Y luego, ahora luego comentaremos y veremos un poco lo que significa el hecho de que sean zonas residenciales y si es más o menos habitual en la guerra utilizar este tipo de recursos, porque Rusia ha sido tildada de extremadamente cruel por realizar esos ataques a infraestructura civil. Fijaos, esto es en el Arco de la Libertad en Kiev, cerca de esa estructura. Vamos a ver también. Es que la explosión es una barbaridad. O sea, menos mal que no había nadie allí. No como desgraciadamente en el puente de Kerch que hemos visto, que allí sí que había civiles. Fijaos en la fuerza y la potencia de la explosión. Totalmente, totalmente devastador. Y toda esa clase de infraestructura ha sido la que han disparado en misiles. Aquí, por ejemplo, el parque de Shevchenko, en el centro de Kiev. Una zona donde hay familias, niños, músicos callejeros, etcétera. Y ya lo veis, una zona que al final ha quedado totalmente devastada, a merced de los misiles rusos. Y así muchísimas. Otro parque infantil, por poner otro ejemplo, para que se vea, se ilustre que han sido muchas zonas civiles. Aquí vemos, esto es puramente un parque infantil que esta vez ha sido objetivo de los misiles rusos. Fijaos, y también, muy importante, edificios civiles, pero también de otras que afectan, digamos, o son propiedad de otras naciones, como es este caso el consulado de Alemania en Kiev, ya que ha sido también objetivo de los bombardeos rusos. Mirad cómo ha quedado el consulado de Alemania en Kiev, y esto evidentemente, pues yo imagino que tendrá una contundente respuesta por parte de Alemania. Porque ya es atacar infraestructura que ya no es ucraniana, sino que es directamente alemana. Se decían a las 5:39 de la tarde, 11 civiles muertos y 89 heridos, según el balance oficial del gobierno de Ucrania, en todo el territorio nacional, que poco me parece teniendo en cuenta el número de misiles y la fuerza que tenían. Y aquí este hilo me ha parecido interesante porque antes hemos comentado el tema de si era más o menos usual el atacar zonas o infraestructura civil en la guerra, porque como digo, se ha tachado de criminal a Rusia. Y aquí Jorge González Márquez, que es experto en geopolítica internacional, que lo pone profesor de Relaciones Internacionales, doctorado, Política Internacional y Grandes Potencias en Descifra la Guerra. De Descifrando la Guerra, que es una de nuestras páginas web y nuestras cuentas de confianza, dice que se extraña cuando ve a ciertos sectores decir que lo que ha hecho, por ejemplo, los ataques contra la red eléctrica ucraniana era una barbarie criminal que solo haría Rusia. Y él afirma que ha sido una práctica bélica consistente a lo largo de los años. Es decir, que la opinión de este experto no es tan de extrañar el hecho de que Rusia haya atacado la red eléctrica para dejar sin electricidad y sin luz a la población civil ucraniana, ya que es una práctica que evidentemente, aunque es extremadamente reprochable, no es únicamente propia de Rusia. Hay muchos más países que lo han utilizado a lo largo de la historia. Yo insisto, no es que por ello esté mejor o esté bien, sino que simplemente no es correcto decir que es propia de solo de Rusia y que solo la mentalidad criminal de Rusia puede concebir el ataque a recursos civiles o a infraestructura civil, porque es algo que se lleva repitiendo desde hace muchos años. Por aquí, por ejemplo, el ejemplo de Yugoslavia, que bueno, Yugoslavia también es que fue una guerra especialmente cruenta
y sangrienta, donde lo menos que se hizo fue precisamente cortar suministros. En Irak también, que Irak luego también lo veremos, porque lo de Irak tiene también una historia con relación a esto, se puede hacer una comparativa que deja a Occidente en mal lugar. Fijaos, aquí lo dice, hay una considerable bibliografía y múltiples estudios sobre las razones por las que atacar o no a la red eléctrica de un país durante una guerra. Y aquí es el punto más importante, es este al que llega Jorge González, que dice, no pretendo entrar a valorar sobre la utilidad, motivaciones o moralidad o consecuencias de las acciones rusas. Simplemente digo que dista mucho de ser algo único o fuera de lo esperable en modo alguno. Y es que también, con el tema de Rusia, se ha aprovechado que hay un odio visceral contra Rusia para decir cosas que no son ciertas. Quiero decir, que esto no, tranquilidad, porque no va a ser una defensa de Rusia, ni mucho menos. ¿Es correcto decir que dejar sin electricidad a la población ucraniana, a civiles, es reprochable incluso en medio de una guerra? Por supuesto que sí. Efectivamente y sin ningún lugar a dudas. Ahora, ¿es correcto decir que Rusia es la única que realiza esta práctica porque es la más criminal de todas? No sé si es la más criminal de todas o no. Se puede aquí entrar a hacer una valoración, pero lo que no se puede decir es que es una práctica exclusiva o muy más propia de Rusia que de otros países, porque hay otros países que también lo han hecho a lo largo de la historia con la guerra. Entonces, simplemente puntualizar eso. ¿De acuerdo? Y es muy importante no solo tener razón, sino también argumentar correctamente para tener razón. También se dice que y es algo que tiene bastante lógica también en mi línea de pensamiento, que Rusia ha hecho este ataque contra civiles gastando una barbaridad de su artillería y de su munición, precisamente porque va perdiendo la guerra y como una demostración de fuerza, porque el puente de Kerch era como una infraestructura que para el Kremlin era intocable, y al ver que Ucrania se ha atrevido a atacarla, esto es un ataque para sacar pecho, para hacer una demostración de fuerza por parte de Rusia, ¿de acuerdo? Y si Rusia va perdiendo, se pueden extraer varias razones, y pocas personas mejores para explicarlo que Nacho Montes de Oca. Aquí dice que el colapso ruso en Ucrania ha desconcertado a los expertos, que desde febrero predecían una victoria rusa bastante fácil. Y es cierto, casi todos los expertos en geopolítica apuntaban a que iba a haber una victoria relativamente sencilla de Rusia en principio. Que es cierto que Ucrania está recibiendo mucho apoyo de la OTAN y mucho armamento. Eso es indiscutible. Pero que Rusia en principio tiene una superioridad militar tal que iba a estar mucho más desbalanceada la guerra. Esto es lo que explica Nacho Montes de Oca, que era lo que creían los expertos y que es cierto. O sea, lo pensaban, y yo también lo pensaba y lo pensaba mucha gente, aunque también yo no tengo ni idea, entonces tampoco mi opinión no vale nada. Y dice aquí, repasemos los errores de Putin para entender el curso actual de la guerra. Y me ha parecido un hilo especialmente interesante porque explica un poco, con bastante buena información y bastante ilustrativa, lo que ha pasado. Dice que primero hay que definir si Rusia va ganando o no. Dice, lo esencial es que el objetivo de Putin al iniciar la invasión el 24 de febrero no era solo ocupar el Donbass, sino que fue directo a Kiev para controlar el resto de Ucrania e instalar un gobierno propio. Pero que falló. Y eso es cierto, porque las pretensiones de Putin iban más allá de esas provincias con mayoría rusa. Y al final ha sido algo que el mandatario ruso no ha sido capaz de hacer. De hecho, las 4 provincias que se han anexionado ilegalmente ya está perdiendo territorio en ellas, sin ninguna duda. Dice, por más contorsiones que se haga, el objetivo de Putin era reclamar señorío sobre Ucrania y alejar a la OTAN. Con la alianza ampliada proveyendo de armas a discreción a Kiev y Rusia aislada y en retirada. Insistir que hay una victoria Rusia ya es un tema hormonal, no analítico, y eso es cierto. La verdad es que puedes ser prorruso o no, puedes creer que alguien tiene más razón o no, pero que la victoria de Ucrania en ese aspecto ha sido totalmente devastadora. En marzo, su momento de mayor expansión, Rusia controlaba el 22% del territorio de Ucrania y disputaba un total del 28%. Luego vino la primera contraofensiva ucraniana en Kiev. En septiembre, Putin ocupaba el 19,4%. Con la actual contraofensiva la cifra se redujo al 18%. Y es que, como vemos, en febrero del 22, él tenía la posibilidad de llegar a un 28% del territorio de Kiev bajo su control, y ahora mismo tiene el 18%, y con avance día tras día de las tropas ucranianas, que aquí lo hemos estado siguiendo.
Dice aquí que puede argumentarse que Putin anexionó territorios superiores a los 45.000 kilómetros cuadrados del Donbass y que controla unos 80.000 kilómetros cuadrados de Ucrania, pero en ese trámite sufrió bajas inmensas y hoy esa posesión está en duda ante la retirada constante de sus fuerzas desde el 6 de septiembre. Lo que yo apuntaba, al final Rusia conquistó esos territorios, se puso bajo su control esos territorios, pero se está retirando poco a poco. Y es como lo que dicen del que mucho abarca, poco aprieta. Al final yo no sé si es que ha tenido un exceso de confianza a la hora de autoadjudicarse esas 4 provincias porque no está pudiendo controlarlas. Está viéndose superada por las tropas de Kiev y cada ofensiva de los ucranianos les están recuperando más y más terreno. Desde entonces Rusia perdió sus mejores regimientos y se desarmaron unidades enteras que ahora deben estar emparchadas con reclutas. Y esos soldados profesionales perdidos tampoco pueden entrenar a las 300.000 nuevas tropas. Putin perdió muchos argumentos de potencia. Punto muy destacable, porque también lo hemos comentado en otros directos. Ahora mismo hay muchísimos soldados rusos enviados a la guerra que no tienen ningún tipo de formación militar. Y es que en las primeras ofensivas recientes, Putin perdió una gran cantidad de soldados. Porque lo que vienen ahora son panaderos, ferreteros, maestros, con uniforme militar, pero no son soldados, no están entrenados para ser soldados. Y eso hace mucho. Además de que han perdido una cantidad de armamento y de vehículos militares que no solo han sido destruidos, muchos de ellos, ojo, sino que otros han caído directamente en posesión de Ucrania. Y, como es de lógica, regalarle armamento o vehículos a tu enemigo no es una buena idea. ¿Dónde está la victoria si perdió gran parte de sus profesionales y armas más modernas y resintió quizás de manera definitiva el mito que agitaba desde el 45 respecto a su carácter de potencia invencible en un conflicto convencional? ¿Comprenden sus consecuencias estratégicas? Esas, evidentemente, pues lo que hay que formular de pregunta a partir de aquí, con todo lo expuesto, y hay que decir que sí, que Rusia tenía, y por eso decían los analistas que la victoria de Rusia en principio sería fácil, tenía ese halo de potencia militarmente casi invencible, que, o sea, si no llegaba a otra gran potencia militar como Estados Unidos, en principio Rusia iba a ser dominante. Dice, ok, el arsenal nuclear de Putin, Rusia quiere ganar ocupando Ucrania y eso se hace con tropas. Y también hemos hablado aquí de la importancia del capital humano que tiene Rusia frente a Ucrania, ya que tiene muchísima población. Cuando Estados Unidos bombardeó Japón tenía millones de soldados listos para invadir. Y Occidente suma hoy más ojivas que Rusia y en la disuasión no hay victorias. Y en la guerra atómica, menos. De los 900.000 soldados del ejército ruso, gran parte se dedican a tareas ajenas al combate. Burócratas, logísticos, mecánicos y una larga lista de tareas que sostiene el aparato castrense. Dejan unos 300.000 profesionales disponibles para el combate. El resto son reclutas, incidiendo de nuevo en la profesionalidad del ejército y en la capacidad de tener personas preparadas para desempeñarse en el conflicto bélico. Es muy importante incidir en eso, porque también, aunque hemos hablado de la importancia del capital humano que tiene Rusia, hoy en día en las guerras modernas, bueno, siempre lo ha sido, pero hoy en día es increíblemente importante que esos profesionales sean profesionales y no personas que han sido reclutadas a la fuerza y que no tienen esa formación militar adecuada. Moscú dice que murieron casi 6.000 soldados rusos. Ucrania que mató a 55.000. Lo repasamos aquí también, que Ucrania apuntaba que habían muerto más soldados rusos que estadounidenses en la guerra de Vietnam en 10 años. Los servicios de inteligencia de Occidente proponen una cifra más razonable de 25.000. En las estadísticas, las bajas, heridos o incapacitados, son el triple de las muertes, es decir, unos 75.000. Los números ya han alcanzado unas magnitudes increíbles, sobre todo porque tampoco llevamos un periodo tan largo de desarrollo de la guerra. Si un 30% de bajas hacen imposible sostener una ofensiva y Putin envió 200.000 soldados en febrero, perdió ya el 37,5% de su fuerza inicial. Eso explica la movilización de un 50% más de tropas. Al final, aunque tengas más capital humano, tienes un límite. Y si vas forzando ese límite y vas perdiendo soldados, porcentualmente cada vez tienes menos capacidad de realizar ofensivas y de realizar defensas a las ofensivas ucranianas. Y por tanto, a mí se me hace muy difícil pensar que si sigue perdiendo tropas y recursos al ritmo que lo está haciendo Rusia, pueda aguantar. Aquí habla de pérdidas materiales, ya que Putin envió unos casi 3.000 tanques. La verificación de Oryx indica que Rusia perdió un 43% de esa fuerza. 1.312 tanques. Por encima del 30% de bajas sostenibles. Aquí estamos hablando de eso, de bajas sostenibles, que son un máximo de bajas que tú puedes tener para que
sea posible en una guerra defenderte. En principio, las estimaciones que se hacen de el límite que puedes perder para seguir siendo competitivo en esa guerra. Pero además, dentro de ese 43% hay 463 tanques capturados. De lo que hablábamos otra vez, porque esto es información que se retroalimenta. No solo el hecho de que Rusia haya perdido porque se han destruido sus tanques, su material bélico, sus vehículos de guerra, sino que muchos han caído capturados por el ejército ucraniano. Y es, si tú, por ejemplo, pierdes en un combate 5 tanques, si te los destruyen son 5 tanques menos para ti. Pero si te los captura el enemigo, son 5 tanques menos para ti y 5 tanques más para el enemigo. Evidentemente, le estás regalando una capacidad de fuerza ofensiva militar espectacular. Antes de que los Vladimiros, que aquí habla de prorrusos, protesten, el cálculo se hizo sobre bajas verificadas visualmente por Oryx. O sea que aquí, y a mí también me sirve porque a mí muchas veces me lo dicen, no se puede acusar de prorruso o de otanista en este caso. O sea, las bajas esas están verificadas visualmente. Vamos a los errores. El principal fue construir un sistema militar que reproduce aspectos más retrógrados de Rusia. Es decir, una capacidad de estrategia o de combate que está bastante anticuada y que no se adecua a los tiempos modernos. No hay motivo para pensar que un país va a organizar a sus soldados de un modo diferente al que ordena su vida cotidiana. Se pelea y se muere como se vive. Aquí ya entramos un poco pues, en la forma de ser rusa, que para el combate, como señala Nacho Montes de Oca, pues quizá ha estado un poco anticuada. El mayor error militar de Putin fue Putin. El líder ruso concentró el poder de decisión en su persona y la orden de invadir un país ajeno sin prever las consecuencias. No tuvo el filtro de un sistema institucional que le advirtiese de las consecuencias que tendría tal estupidez. Aquí yo sí que tengo que no disentir, porque yo no lo sé, no tengo ni idea. Evidentemente Nacho Montes de Oca pues, tiene 1000 millones de veces más de idea que yo, pero a mí me cuesta entender que la decisión de invadir Ucrania sea pura y duramente idea de Putin. Es decir, no creo que aunque sea una persona, aunque sea en una dictadura, tenga la capacidad de decidir empezar un conflicto bélico tan bestia solo, sin que pase por ningún tipo de filtro o asesoramiento, aunque sea por sus hombres más cercanos. También aquí habla de que estaba convencido de que Occidente iba a reaccionar como en 2014, porque en Crimea al final se hizo ruido, pero la OTAN no apoyó militarmente a Ucrania ni hizo demasiado, hizo más oídos sordos que intentar implicarse de alguna forma. No reconoció a Crimea como parte de Rusia, pero vaya, que hacer activamente no hizo nada. Putin supuso que vendrían nuevas sanciones, pero de todos modos les iba a seguir vendiendo materias primas como si nada. Sí, también yo recuerdo, por ejemplo, en 2018, que fue el Mundial de Rusia, él invadió en 2014 Crimea. Y hasta se dijo que la FIFA les iba a sancionar y no sé qué, y al final les acabaron dando un Mundial en 2018. O sea que tampoco... Un Mundial no, una Eurocopa, perdón, en 2016, si no me equivoco. Y al final, pues... ¿Fue Eurocopa o fue un Mundial? El de Rusia. Yo creo que fue... Pues ahora mismo estoy yo... Yo creo que fue Eurocopa. O Mundial. Sí, pues el Mundial de 2018. Y al final, o sea, en principio iban a sancionarles y al final no acabaron solo no sancionándoles, sino que acabaron dándoles una Eurocopa. O sea, un Mundial, perdón. Furbo, efectivamente. Todo el espectro político, todas las ideologías, todo lo que sucede en la actualidad se puede resumir en furbo. Y quiero decir, por eso yo también en parte creo eso, que Putin creía que iba a ser Occidente tan poco beligerante y tan suave como estaba siendo siempre, porque con Crimea no se movió casi ningún dedo, ha sido ahora con estos últimos conflictos cuando se ha empezado realmente a ayudar a Ucrania. Y en esa línea de pensamiento yo creo que Putin ahí sí que era lógico que lo pensara, porque hubiera pensado igual que él. Putin proviene de la KGB, recordemos, el servicio de inteligencia de la Unión Soviética. Es un especialista en intrigas políticas y control interno. No tiene preparación académica militar, solo experiencia en insurrecciones. Rodearse de asesores eunucos es coherente con la lógica de construcción de poder personal persecutoria. De poder personal persecutoria. Bueno, mal conjugado, pero bien. Vamos, que por su naturaleza y su formación en la KGB, su idea ha sido siempre rodearse de gente que le dé razón
y punto y final. En un entorno autocrático, en el que mande Putin en este caso, es más frecuente encontrar adulaciones que consejos capaces de revertir decisiones equivocadas de los líderes. Y es que me cuesta creer este hilo de pensamiento de Nacho Montes de Oca, porque sí, yo entiendo que Putin se habrá rodeado de gente afín, de gente que le lama el culo hablando mal y pronto, pero de una forma tal que puede llegar a realizar un conflicto bélico en otro país y presionarse hasta el límite en el que nos encontramos ahora contra enemigos poderosos, como en el caso de la OTAN, a mí me extraña. La elección de un entorno fiel, previamente disciplinado por el destino de disidentes políticos, culturales y hasta sexuales, antes que elegido para alterarlo de sus errores. Sí que es cierto que dentro de aquí podemos tener en cuenta que todos los disidentes de Putin, muchos de ellos oligarcas que iban en contra de él, han ido muriendo o teniendo desgraciados accidentes poco a poco. Pero es que me cuesta creer eso. Si es quizá dictaduras rollo Arabia Saudí o de estos que no están para nada bien de la cabeza, pues puedo llegar a entender que simplemente se rodean de gente que les adula y punto. Pero un país tan poderoso como Rusia y que al final tampoco creo yo que pueda ser tan así. O sea, le dejarían hacer casi cualquier cosa, sí, porque también esto me asusta, porque entonces si hay posibilidad de guerra nuclear, él es el único que decide. No sé, me extraña bastante. El estilo de liderazgo sin disidencias colocó a Putin como autoridad infalible en materia económica, militar y estratégica. Vamos, que diese la sensación en Rusia de que él sabía de absolutamente todo. Como en otras autocracias, el líder iluminado es incapaz de equivocarse. Siempre hay una conspiración interna y externa que explican sus derrotas. La verdad es que él de conspiración sí que ha tirado siempre mucho. O sea, siempre ha sido más, quizá victimista, podríamos decir, en ese lado. De, pues, si pasa algo malo es culpa o de Occidente o de algún disidente interno que me está haciendo aquí, me está molestando. Es más, en su afán de conservar poder, forzó la propaganda interna para vender una operación militar especial de fácil resolución y ahora tiene que blanquear una guerra en la que recibió una tremenda paliza del mismo adversario que presentó durante meses como un débil inferior. También, siempre se había vendido dentro de Rusia y lo había vendido Putin como una guerra bastante fácil como Ucrania. Además de que yo creo que Rusia, tal y como apunta Nacho Montes de Oca, tenía previsto una operación militar relativamente fácil, relativamente pequeña, que como se ha ido complicando poco a poco, hemos al final estallado en una guerra total. O sea, la invasión consolidó la idea de líder cuyas decisiones no pueden ser discutidas bajo riesgo de ser enviado al extremo opuesto de una mesa muy larga, a unas vacaciones permanentes en Siberia, perder el lugar en la cadena de mando o servirse un té que brilla en la oscuridad. Me ha gustado mucho la última. Aquí habla así de el que tuviera disidencias ideológicas quizás o de actuación con Putin, pues quizá podía ser vacaciones permanentes en Siberia, a una cárcel perdida en mitad de un desierto polar, perder un lugar en la cadena de mando, ser directamente enviado a un rango muy inferior, ser no despedido pero degradado, que no me salía la palabra, a una función muy inferior, o servirse un té que brilla en la oscuridad en alusión a pues un té que contenga veneno. Será alérgico al polonio. Sí, le pasa a muchos. Es como Putin te sirve un té y dice, vaya, que este señor era alérgico al arsénico. ¿Cómo iba a saberlo yo? Ese verticalismo impregna la cadena de mandos y explica el comportamiento de sus oficiales y soldados en el campo de batalla. Anulada la crítica, se dificulta corregir errores que cuestionen a los superiores y se potencian sus equivocaciones. Si el verticalismo es la regla y el error censurado, la eficacia militar se condiciona por la calidad de los oficiales y por cada decisión indiscutible del líder. Aquí redundar en la misma idea, en el hecho de que si Putin no tiene una crítica real dentro de su partido, sus decisiones no acertadas en la guerra no pasan ningún tipo de filtro. Y por tanto el hecho de rodearte de gente fiel, pero de gente que solo te da la razón, al final provoca lo que hemos visto. Muchísimos fallos en cadena dentro de un mismo conflicto bélico, como es el caso de Ucrania, y que Ucrania, quien tú considerabas muy inferior, al final te está dando una paliza. ¿De acuerdo? Y aquí pasando un poco toda esa idea de que el líder es... o sea, el hecho de que el líder sea indiscutible, sea infalible y no pueda tener ningún atisbo de crítica a sus decisiones, provocan el primer gran error de Rusia. Dice, pero hay más consecuencias militares y tienen que ver con la calidad de los equipos al llegar al momento de la batalla, que esto a mí ya me interesa más, que es el hecho de que Rusia aparentemente ha estado entrando en combate con uniformes o armas totalmente desactualizadas,
que no son adecuadas a una guerra moderna en los tiempos que corren. Blindados que estallan con mucha facilidad, misiles que fallan en sus objetivos y cruceros con sistema de extinción de incendios defectuosos. O sea, material directamente defectuoso para ir a la guerra. Putin tuvo años para preparar armas capaces de enfrentar a las de Occidente. Subestimó el poder de Ucrania o sobreestimó el de las suyas. El cementerio de chatarra de al menos, es que recordemos la cifra, más de 4.000 vehículos rusos destruidos y verificados. Ucrania usa un par de HIMARS por el mismo resultado que obtiene Rusia lanzando toneladas de municiones de artillería. Esto también se ha hablado bastante, que es el hecho de que tienen que utilizar, digamos, muchas menos armas Ucrania para hacer el mismo daño que Rusia. Porque las armas de las que está dotadas Ucrania, muchas de ellas seguramente enviadas por la OTAN, de esto no tenemos duda, yo creo que ninguno, pues hacen mucho más daño que las rusas. Y también me parece extraño que Rusia se haya sobreestimado a ella misma si sabía y era consciente y sabedora de que tenía un material bastante inferior a la media o al que podían dotar la OTAN a sus enemigos ucranianos. Con la doctrina adecuada se ahorran soldados y equipos y se sabe dónde y cuándo usarlos. Claro, porque el capital humano, lo hemos dicho, es importante. Tener más población, más cantidad de soldados es importante. Pero al final, quizá un soldado con un arma adecuada te hace lo mismo que 5 con armas no adecuadas. Esa destrucción revela un error de Putin que va más allá de la guerra y que tiene que ver con el modo de gestionar el desarrollo y producción de armas. Un negocio que en 2021 le significó 50.000 millones al Estado ruso. Porque también el gasto que hace militar el Estado ruso es increíble y si se prolonga la guerra no sé de dónde van a sacar el dinero. Ahora el negocio se tambalea por sanciones y porque la publicidad negativa que recibieron al ser puestas a prueba será difícil de remontar. En el extremo opuesto, no de gastar tu arma, sino de venderlas, se está llevando una imagen muy mala las armas rusas. Es decir, se están mostrando como armas poco eficaces y poco preparadas para una guerra moderna. Por tanto, los compradores de armas a Rusia, ya hay muchos que no están interesados en comprar esas armas a Rusia porque se han demostrado que no funcionan. Y aquí habla, de acuerdo, aquí es lo que este tuit que me ha impactado bastante. Importa que el equipo sea aprobado para que el amigo de Putin pueda cumplir con la promesa de exhibir el nuevo caza, buque o misil. Si luego funciona es un detalle, lo importante es que la nomenclatura funcione y que los yates sean fastuosos. Más aparentar, fijaos en el casco. Por ejemplo, aquí se veía el casco, que es un casco de mala calidad, pero está como, no voy a decir adornado, pero bueno, sí, adornado al final, para que parezca que tiene una calidad superior. Desde el comienzo de la marcha de los 3 días a Kiev surgieron evidencias de faltantes de raciones de combate o de su mal estado. Y al final, pues no es solo las decisiones unilaterales que ya hemos dicho de Rusia por parte de Putin, cuya figura es totalmente intocable, sino también, como estamos viendo en esta serie de tweets, que el material es no defectuoso, pero sí deficiente. En la era de Putin se aceleró la idea de que era más importante ver el nuevo tanque desfilando por la Plaza Roja antes de saber si era realmente efectivo. También todo este tema visual de poder, de intimidación al enemigo, el mostrar tus armas y quizá sacarlas de una forma precipitada, porque las vendes como un arma de gran poder cuando al final quizá no vayas a obtener los resultados que tú esperas. Los expertos en temas militares, enamorados de mapas, historias de batallas y balances contables de tropas, tanques, aviones y buques, no suelen reparar en detalle en extremo importantes como la corrupción, que veremos cómo puede condicionar el inicio de una invasión. ¿De acuerdo? Y aquí ya no me voy a centrar tanto, porque sí que es el tema de que Rusia ha sido, también es cierto que por una web estadounidense, una organización estadounidense, pero ha sido declarada el país más corrupto en este 2022. Ya cada uno se fía a lo que quiere de una organización que tiene evidentemente intereses en que Rusia le vaya mal, pero vaya que al final es significativo. Y Rusia no de ahora, siempre había tenido unos altos niveles de corrupción. Y dejamos este hilo, que si queréis lo podéis leer completo, es increíblemente... Aquí de Nacho Montes de Oca, es increíblemente ilustrativo, con él se aprende muchísimo de la guerra. Y pasamos a esta noticia. Estonia se prepara para declarar a Rusia Estado terrorista. Recordemos que Estonia cerró el grifo a la entrada de rusos a su país y dijo que los ciudadanos rusos eran directamente implicados o responsables de la guerra en Rusia y que por tanto no les iba a dejar entrar en el país. Eso lo dijo la primera ministra y ahora se prepara para declarar a Rusia entera un Estado terrorista. Y aquí, importante también, Rusia
está intentando frenar, como digo, muchos se fueron a Estonia, pero se han ido a muchos sitios, a Estonia, a Polonia, a Mongolia, a Kazajistán. Están huyendo rusos por todos lados. Y para que no huyan, han puesto un anuncio que es delirante. Voy a poner unos segundos, ya cada uno puede intentar buscarlo si de verdad le interesa. Es una familia de rusos que se va a América. Самая свободная страна. Страна возможностей. А вы сможем лететь? Да, мы вместе. Он сейчас подойдет. А вот и мой муж. Знакомьтесь. Эмили. O sea, ya de primeras, homofobia en estado puro. Es evidente que en Rusia son increíblemente homófobos, tienen muchas leyes contra el colectivo LGTBI y bueno, pues uno de los argumentos que dan para no ir a Estados Unidos, para no huir hacia Estados Unidos, es pues que hay parejas gays. Pero espera que esto también va escalando. Esta a mí me parece sublime de gag de humor. Пассажиры позади вас вегетарианцы. Им неприятно, что при них употребляют мясо. Мы же их не заставляем это. Простите, но в США принято придерживаться принципа демократии. Позвольте, я это заберу. Парень, тут очередь. Porque cuántas veces nos ha pasado a nosotros, ¿no? Que vamos a comer un trozo de carne y nos dicen, lo siento, pero los de detrás sois vegetarianos, no os lo podéis comer. No es para nada una exageración por parte de los rusos. Туалет. What do you want? В очередь, говорю, вставь в туалет. I want to go to the toilet. Простите, мистер, что случилось? Да вот парень без очереди лезет тут. И что? Вы не хотите его пропустить? Я? Конечно, конечно. Его надо пропустить. Мы подождем. Его народ долгие годы терпел притеснение белых. Мы... Cualquiera diría que los afroamericanos siempre han sido un grupo racial increíblemente bien tratado en Estados Unidos y que esto es totalmente fiel a la realidad. No es que ocupen como el 80% de la población reclusa en cárceles o que representen porcentualmente una cantidad enorme de pobreza en Estados Unidos. Para nada. Toda la gente sabe que en los EEUU los tratan así. Y esto es demencial. Прошу вас. A mí me pasó, a mí también. A mí también. Bueno, ya quien quiera ver el anuncio entero, que lo vea, es totalmente deplorable y un poco reflejo del pensamiento estadounidense y la verdad es que como, digamos, argumento para no ir a Estados Unidos, me parece bastante flojo. Y llegamos a una de las noticias más importantes de hoy después de la ofensiva de Rusia sobre Ucrania, las declaraciones de Alexander Lukashenko. La cuestión es que Bielorrusia, como fiel aliado de Rusia, se está preparando para integrarse en la guerra y su excusa ha sido que Occidente está orquestando un ataque contra Rusia. Fijaos, esta mañana el presidente bielorruso Alexander Lukashenko acusaba a Ucrania y Occidente de estar preparando un ataque contra Bielorrusia. El mandatario bielorruso declaraba que Polonia, Lituania y Ucrania están entrenando a terroristas para desestabilizar el país. Una excusa como cualquier otra para poder iniciarse en el conflicto bélico de parte de Rusia, por lo cual no creo que tenga necesidad ni que sea conveniente para un país más pequeño y pues militarmente más débil y sobre todo económicamente como es Bielorrusia, pero vaya. Es importante señalar que el riesgo de una desestabilización de Bielorrusia a raíz de la guerra de Ucrania tiene cierta base. Hay varios batallones de voluntarios bielorrusios opuestos a Lukashenko luchando por Ucrania. Y aquí vemos este batallón llamado Kastus Kalinowski, que significa para defender a Kiev, que están en contra del Lukashenko, que recordemos lleva como presidente de Bielorrusia desde 1994. Bielorrusia de hecho era la que se conocía como la única dictadura de Europa, pero bueno, como ahora como que ha entrado medio en esa categoría la Hungría de Orbán. Pero bueno, la cuestión que hay batallones que luchan a favor de Ucrania, que es la postura contraria oficial que tiene Bielorrusia, como decimos, fiel aliada de la Rusia de Putin. Y por tanto pues tiene miedo quizá Lukashenko de que puedan, si ganan, desestabilizar el país.
Lukashenko ha anunciado esta mañana que, como respuesta a las acciones hostiles de Occidente, había aprobado, junto con Putin, la creación de una agrupación regional conjunta de tropas entre Rusia y Bielorrusia. Está totalmente preparando el terreno para entrar de lleno en la guerra. La creación de esta agrupación regional conjunta implica despliegue de más de 1 millar de tropas rusas en territorio bielorruso, algo que en teoría llevaría ocurriendo desde el pasado sábado. También ceder parte de tu espacio territorial para que lo utilicen las tropas rusas, lo cual es, en parte, se podría decir una declaración de intenciones, y que yo no sé hasta en qué punto te convierte a ti en implicado o aliado directo de Rusia, porque tú estás cediendo tu espacio geográfico para que las tropas rusas puedan maniobrar y atacar a los enemigos, que en este caso es Ucrania, respaldada por la OTAN. Entonces yo no sé ahí hasta qué punto se podría considerar que se implica en la guerra y por tanto también es enemiga de Ucrania y la OTAN. El anuncio supone dar un paso más allá de las declaraciones que ya vimos durante la primera mitad del año. Lukashenko siempre ha estado apoyando a Rusia, y eso es evidente, pero esta vez es la declaración más fuerte a favor de la entrada de Bielorrusia como posible aliado de Rusia en la guerra de Ucrania. Alemania sopesa despedir a su jefe de seguridad cibernética por supuestos vínculos con Rusia. Aquí también vemos Arne Schoenbaum, es el jefe de seguridad cibernética en Alemania, y él fundó una empresa en 2012 que parece ser que tiene cierto vínculo o ciertos contactos con el gobierno ruso. Por tanto, pues Alemania se está planteando su despido y dice que se ha tomado pues muy en serio esos informes que señalan a este señor como posible colaborador de Rusia. Y ya lo único que le faltaría. Rusia siempre ha hecho mucho también eso del espionaje, y la infiltración siempre le ha gustado mucho a Rusia. Y en cuanto a la guerra, el ministro de Economía francés ha dicho que no debe resultar en una dominación económica de Estados Unidos y debilitamiento de la Unión Europea, que no pueden aceptar que su socio estadounidense venda el gas 4 veces más caro al que se lo vende a sus industrias. Y es que es cierto que se ha hablado de que la economía de Estados Unidos no está boyante con esto de la guerra de Ucrania, pero que ha sido una de las economías que se ha visto menos afectadas por la guerra. El dólar ha caído muy poquito, y en cambio el euro y por ejemplo la libra han caído mucho, porque Estados Unidos no depende de Rusia en gas, por ejemplo, no está geográficamente cerca, y Europa, pues de dejar de comprar gas a Rusia, también ha pasado a comprar gas a Estados Unidos. Desde luego Estados Unidos, dentro de los grandes enemigos de Rusia que están enfrentándole contra Ucrania, es el que mejor parado ha salido. Y ya para acabar y cerrar este tema de Rusia y Ucrania, que nos ha llevado de momento 48 minutos, porque hoy había muchísimo de lo que hablar y lo del bombardeo de Rusia era increíblemente importante, es bueno recordar que Estados Unidos en Bagdad a principios de 2003, en la invasión a Irak, invasión que fue apoyada por Ucrania también, por cierto, hizo esta salvajada que vamos a ver. Que esto no es solo propio de Rusia, y que también tenemos que vernos que Occidente ha estado haciendo barbaridades desde siempre. De hecho, ha hecho más barbaridades que el resto de países. Por capacidad, más que por más maldad. Pero vaya, que ha estado haciendo, por ejemplo, esto. Y de esto, igual que vemos que lo de Rusia es una barbaridad, pues a lo mejor en su momento no vimos que esto era una barbaridad. Y esa banalización de la guerra, de la violencia, cuando la ejerce uno mismo, no es adecuada. Pero bueno, vamos a ver. O sea, es que la voy a volver a poner, pero es que para que veáis la tremenda salvajada de bombardeo que es. No quiero ni imaginarme la cantidad de muertos y heridos que hubo en ese bombardeo. Y al final esto lo hizo Occidente. Lo que pasa es que lo miramos con otros ojos precisamente porque lo hizo Occidente. Y es lo que yo encuentro que no es para nada adecuado y que nos sitúa como muy hipócritas. Y voy a cerrar aquí el tema de Rusia y Ucrania, que como digo siempre veremos cómo evoluciona, pero cada vez que digo esto evoluciona a mal. Siempre va a peor.